Buenos días, mi nombre es Jesús Ignacio Tafur Pinilla, estudiante del doctorado en educación de la Universidad UTEL de la República de México. Esta actividad corresponde al curso de metodología de la investigación en la educación presentado al doctor Gregorio Pérez. La implementación de prácticas de aula con enfoque significativo en el ámbito educativo es uno de los aspectos fundamentales para lograr un aprendizaje efectivo. En esa medida es importante comprender cómo estas estrategias impactan en el rendimiento académico de los estudiantes. Por ello, se consideran cruciales para mejorar la calidad educativa y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siendo así entonces, estas prácticas de aula deben centrarse en promover la participación activa de los estudiantes para fomentar la comprensión profunda de los contenidos y establecer conexiones relevantes en su contexto. Por ello, una de las actividades principales de este ejercicio es analizar cómo esas prácticas influyen en los resultados de periodos de los estudiantes. En este ejercicio entonces el planteamiento del problema tiene como fundamento a Sabino, que dice que frente a este planteamiento es quizás la parte fundamental de todo el proceso indagatorio la que distingue una verdadera investigación de otros trabajos. En ese sentido, en los informes académicos que se entregan periódicamente en la institución educativa La Caucana, se evidencia pues cómo estos estudiantes avanzan de manera significativa en la adquisición de competencias, identificando ritmos y maneras de aprender de cada uno de ellos. Es por eso que estos resultados reflejan de alguna manera el éxito o no de las prácticas de aula, donde en muchas ocasiones despiertan mucho o poco el interés de los estudiantes y contribuyen en esa misma medida a la satisfacción de sus necesidades. Ahora, estas se constituyen en acciones repetitivas de información que tocan en lo más mínimo las necesidades educativas de los estudiantes. Por lo tanto, los desempeños tienden a variar y a marcar rutas preocupantes que urgen intervenir y afectar positivamente. Es necesario entonces hacer la siguiente delimitación del problema, fundamentado en Morazán, donde dice que delimitar un tema de estudio significa enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificando sus alcances y determinando sus límites. En este sentido, el objetivo del presente proyecto se centra en analizar y dar una mirada rigurosa a las prácticas de aula que se imparten en la institución educativa rural La Caucana del municipio de Taraza, departamento de Antioquia, desde el componente de los resultados bimestrales que se entregan a los padres de familia y a los estudiantes cada que termina un periodo académico. Para abordar este ejercicio, entonces nos centramos en la siguiente pregunta de investigación, fundamentado en Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, entre otros, que dicen que las preguntas representan el qué de la investigación. En este ejercicio la pregunta que orientará esta actividad es: ¿cómo inciden las prácticas de aula con enfoque significativo en los resultados académicos de los estudiantes bimestralmente? Efectivamente, para avanzar en este cometido es importante trazarse unos objetivos concretos y que puedan medir el alcance de este ejercicio. Desde el objetivo general, se pretende analizar las prácticas de aula de los docentes que impactan positivamente en la obtención de los resultados positivos en el desempeño escolar de los estudiantes. Y como específicos, hacer un listado de los estudiantes que tienen buenos resultados por periodo en los diferentes grados de la básica primaria. Hacer un análisis de los estudiantes con desempeño bajo en los informes periódicos de cada grado y finalmente identificar las prácticas de aula exitosas en los docentes de la básica primaria y proponerlas a aquellos grupos que tienen mayor porcentaje de pérdida por periodo.
En este sentido, Barrera expresa que un objetivo es la manifestación de un propósito, una finalidad y está dirigido a alcanzar un resultado, una meta o un logro. Si hablamos de la justificación o los motivos que impulsan la práctica en marcha de esta propuesta, nos dice Hernández Sampieri y otros que la justificación indica el porqué de la investigación, exponiendo sus razones. Entonces, considero importante la implementación de prácticas de aula con enfoque significativo, ya que es reconocida como una estrategia prometedora para mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Sin embargo, existe la necesidad de investigar de manera profunda y precisa cómo esas prácticas inciden en los resultados bimestrales de los estudiantes. La importancia de abordar esta cuestión radica en la necesidad de fortalecer la calidad educativa y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dewey dice que la educación no es una preparación para la vida, sino que es la vida misma en sí misma. Sin embargo, a pesar de las evidencias preliminares, es necesario realizar una investigación rigurosa y sistemática para comprender en qué medida las prácticas de aula con enfoque significativo influyen en los resultados bimestrales de los estudiantes. Esto permitirá identificar estrategias y proporcionar orientación a los docentes y responsables de la toma de decisiones administrativas. Entonces, concluyo diciendo que es necesaria la realización de esta actividad, de la puesta en práctica de este ejercicio, para potenciar y mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, ya que es una evidencia férrea sobre el impacto de las prácticas de aula con enfoque significativo en los resultados bimestrales de los estudiantes y además, dicho de otro modo, garantiza de alguna manera la presencia del estudiante en el aula de clase. La hipótesis, según Narváez, Díaz y Núñez Calzadilla, dice que es un elemento crucial y ocupa un papel importante en tanto que guía la generación de conocimiento científico. Desde este punto de vista, la hipótesis principal que rige este ejercicio es la siguiente: las prácticas de aula activas inciden en el desempeño académico de los estudiantes. Vamos entonces a mirar en el desarrollo de este ejercicio si efectivamente estamos en lo cierto o hay que reorientar el ejercicio académico investigativo. En el ejercicio de la identificación de las variables, tenemos como variable independiente las prácticas de aulas activas, dado que estas representan las diferentes maneras, metodologías y modos aplicados en el aula, buscando estimular la participación de los estudiantes durante las clases, y como variable dependiente el desempeño académico de los estudiantes. Aquí, ¿qué se trata? De buscar, de medir de alguna manera el desempeño de los estudiantes, ya que contiene elementos importantes como exámenes, trabajos, y para ello se pueden incluir varios indicadores de desempeño. Vamos a centrarnos ahora entonces en la operacionalización de variables. En este caso tenemos las discusiones en grupos pequeños, como indicador número de sesiones de discusión en grupos pequeños en una semana académica, la medida, conteo del número de sesiones registradas durante el periodo de estudio y el aprendizaje basado en proyectos. En ese aprendizaje basado en proyectos tenemos como indicador porcentaje de horas de clase dedicadas a proyectos colaborativos, medida, registro de tiempo dedicado a proyectos en comparación con el tiempo total de instrucción. Como otra variable tenemos el uso de tecnologías interactivas, como indicador la frecuencia de uso de herramientas tecnológicas interactivas, la medida el número de veces que se utilizan herramientas tecnológicas como pizarras, aplicaciones o plataformas interactivas en una semana académica. También se propone como variable el debate y la argumentación,
donde se va a mirar el nivel de participación en debates estructurados y como medida de la evaluación cualitativa del nivel de participación y calidad de los argumentos presentados durante los debates. Además, en la resolución de problemas en equipo, también tenemos como indicador el número de problemas resueltos en colaboración durante un periodo de tiempo, la medida del registro del número de problemas resueltos en equipo durante el curso o el trimestre. Como otra variable se propone el aprendizaje basado en juegos, que su indicador es la participación en actividades lúdicas relacionadas con la materia, como medida el registro de la asistencia y participación de los estudiantes en actividades lúdicas diseñadas por el aprendizaje. También como variable independiente tenemos el desempeño académico de los estudiantes, y en ella vamos a mirar las calificaciones en exámenes y pruebas, como indicador el promedio de exámenes y pruebas, y como medida el cálculo del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en todas las evaluaciones. En la variable de calificaciones en trabajos y proyectos, como indicador la puntuación promedio en trabajos y proyectos, la medida cálculo del promedio de las calificaciones asignadas en los trabajos y proyectos realizados. En las tasas de aprobación, como indicador el porcentaje de estudiantes que aprueban la materia, en la medida división de números de estudiantes aprobados entre el número total de estudiantes participantes. Y en los niveles de logro, como indicador la distribución de los niveles de logro obtenidos por los estudiantes y en la medida clasificación de los estudiantes según los criterios establecidos para los niveles de logro, sobresaliente, notable, aprobado, etc. Como fundamentos de este ejercicio investigativo fue de gran ayuda Betancourt, de Way, Barrera, Sampieri, Morazán, Narváez, Rivas, Sabinos, entre otros. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado y esperamos en la próxima entrega hacer un ejercicio completo de todo el ejercicio académico. Muchas gracias.